Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia, con Bayless Conley. Amigo, donde sea que estés, cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida, necesitas saber que hay un Dios en el cielo que te ama mucho. En mi propia vida, por muchos años, estuve buscando, pero terminé en todos los lugares equivocados. Me volví seriamente adicto a las drogas en mi vida, tuve problemas de ligas mayores con el alcoholismo y, ¿saben? Yo nunca encontré lo que estaba buscando. Era como si tuviera un agujero gigante en mi corazón. Intenté llenarlo con todo, intenté llenarlo con chicas, no funcionó. Intenté llenarlo con drogas y alcohol, no funcionó. Intenté llenarlo con misticismo oriental y no funcionó. Y tal vez tienes un agujero en tu corazón. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hablar hoy de cómo llenar ese vacío en tu vida. No le cambies. Efesios capítulo 2 comienza hablando de quiénes éramos antes de Cristo y sin Cristo. Y luego cambia a quiénes somos en Cristo y con Cristo. Comencemos leyendo sobre quién era antes que el Salvador estuviera en mi vida. Comencemos en el verso 1 de Efesios 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los desobedientes. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Dice que estábamos muertos en pecados y transgresiones. He compartido esto algunas veces en el pasado, pero tenía un amigo llamado Howard. Cuando recién fui salvado, era uno de los amigos que hice y era mucho mayor que yo. Howard era un hombre interesante. Estaba lleno de la palabra, pero tenía este rostro sin expresión que usaba sin importar lo que dijera o que estuviera pensando. Y si decía algo gracioso, el hecho de que no hubiera cambio en su expresión lo hacía aún más gracioso. Y recuerdo que estábamos en un restaurante después de un estudio bíblico y él comenzó a hablar con alguien y este joven intentó impresionar a mi amigo Howard. Y él seguía diciendo: yo estoy involucrado con magia negra y lanzo hechizos y a veces cosas de vudú. Y Howard, con esa expresión suya, dijo: sí, yo estaba muerto. Muerto en transgresiones y pecados. Continúa diciendo: según el que gobierna las tinieblas. Muertos en transgresiones y pecados, viviendo conforme las influencias de este mundo, pero no solo eso, viviendo según la influencia del que gobierna las tinieblas, que se refiere a Satanás. En Efesios capítulo 6 habla sobre nuestra guerra, que no es contra carne y sangre, sino contra grandes números de espíritus malvados en la atmósfera. Cuando no éramos salvados, era más que el mundo y más que solo la carne lo que nos presionaba y nos influenciaba. Había espíritus malvados en obra, directa e indirectamente. El príncipe que gobierna las tinieblas es una designación interesante. Escuchen, 1 Juan 5 y 19 dice esto: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Sabemos que somos de Dios y también sabemos que todo el mundo, hablando de las personas que no son salvadas, está bajo el control, bajo la influencia del maligno. Algunas personas piensan que esto es basura y se burlan de eso, pero es solo porque están ciegos espiritualmente. Segunda de Corintios 4, versos 3 y 4 dicen: si el evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado su mente para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo sobre ellos.
Y continúa en el verso 3 y dice, éramos parte del desfile. En ese tiempo todos nosotros vivíamos como ellos. Parte del desfile con la naturaleza corrupta. Piénsenlo, hemos heredado la naturaleza que nos hace objetos de la ira. La muerte en el pecado, dominados por el mundo, la carne y el diablo. ¿Qué podría cambiar una tan desalentadora y deprimente imagen? Tenemos la respuesta en el siguiente verso. Vean en el verso 4, escuchen las primeras dos palabras bien. Pero Dios. Hermosas palabras, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Pasa de quién era sin Cristo a ahora quién soy con Cristo y en Cristo. Y no dice, pero Dios estaba tan asqueado que redujo a todos a polvo y decidió comenzar de nuevo. No, por su gran y rica misericordia y amor, Él nos dio vida, nos resucitó y nos sentó. Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó. Podrían ponerlo en la pantalla. Vamos a repasarlo juntos. Me dio vida, me resucitó, me sentó. Una vez más, me dio vida, me resucitó, me sentó. Eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Y noten que es junto con Cristo. Él nos dio vida junto con Cristo. Él nos resucitó junto con Él. Estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nada de esto está disponible fuera de Cristo. Verán, cuando Él colgó en la cruz y murió, a los ojos de Dios, y según los libros mayores del cielo, yo estaba junto con Él. Tú estabas junto con Él. Cuando Él fue resucitado, estábamos junto con Él. Era nuestro sustituto. Él hizo lo que hizo como nuestro representante. Cuando Él llegó al lugar santísimo celestial a presentar su preciada sangre, como dice en Hebreos capítulo 9, cuando entró, básicamente habrá dicho, oh Padre Celestial, la obra está hecha. Vencí al infierno, la muerte y la tumba, y ahora ofrezco mi sangre como sacrificio. Pero Padre, si me aceptas, estás aceptando a Bailes, porque Él está en mí. Padre, si estoy sentado a tu diestra en lugares de autoridad, Bailes se sienta conmigo, porque Él está en mí e hice lo que hice como su representante. Y el Padre vio al Hijo y dijo, lo acepto a Él en ti. Efesios 1 y 6 dice que somos aceptados en el amado. ¡Qué impresionante cosa! Y es verdad para cada uno de nosotros. Él nos resucitó y nos sentó sobre todo principado y poder. Él nos ha dado dominio y autoridad sobre las fuerzas que alguna vez nos dominaron. Estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Estaba dominado por el mundo, la carne y el diablo, pero ahora el dominio me fue dado a mí. Estoy sentado con Él. Un heredero de Dios, un coheredero con Cristo. Amigo, en esta vida es un gran honor y privilegio y autoridad estar en el cuerpo de Cristo. Le pertenece a todos los que nombran el nombre de Jesús. Además de eso, hay un futuro impresionante puesto frente a quienes lo aman. Vean el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Todo está envuelto en Él. Privilegio y autoridad presente y un glorioso futuro nos espera en Cristo. Cuando tienes a Jesús, lo tienes todo, o el de ella. Y sigue en el verso 8, y dice, porque por gracia son salvados por medio de la fe y no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, a través de la fe, más cero. No te gloríes, no por buenas obras somos redimidos, no a través del sacrificio personal,
solo por el mérito de lo que Jesucristo ha hecho. Él dijo en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, no nuestra. Tal vez seas un hombre que se hace solo o una mujer que se hace sola. Tal vez llegues a algún lugar en este mundo, pero no llegarás al cielo, amigo. Dios solo lleva sus propias obras con Él al cielo. ¿Saben? Este verso, de hecho, habla de un destino y un propósito. Somos su hechura, creados para buenas obras que Él planeó de antemano. Y como Joel lo dijo la semana pasada, la palabra hechura en griego es poema, es de donde viene nuestra palabra poema. Se refiere a una obra de arte, puede ser creado con las manos, puede ser escrito. Y la idea es, nuestras vidas no deberían ser caóticas y esparcidas sin ritmo ni razón, sino infundidas con belleza y significado y simetría y propósito. Y pueden conocer su propósito, pueden conocer las buenas obras que fueron creados para hacer. Efesios 5:17 dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No nos dirían que entendiéramos su voluntad si no pudiéramos conocerla. Solo acércate al artista maestro, solo acércate al maestro constructor, acércate al poeta y él te mostrará cómo se supone que tu vida apunta a él. Eso es una vida con significado. Compartí hace unas semanas, ¿saben la palabra significado? Queremos tener vidas con significado. La primera parte de la palabra significado la expliqué como algo que señala, un signo, algo que apunta a otra cosa. El verdadero significado de la vida es una vida que apunta a Dios. Cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que den, cualquier cosa que sea su don en la vida, debe apuntar de nuevo a Dios de alguna manera. Esa es una vida con significado. Y fueron creados para eso. Yo fui creado para eso en Cristo Jesús. Y sigue desde aquí. Y habla sobre cómo hemos sido reconciliados a través de la cruz de Cristo con Dios y con los hombres. Y quiero leerles los versos del 11 al 19, pero voy a leerlos de la Nueva Traducción Viviente. Va a estar en las pantallas. Dice, no olviden que ustedes los gentiles estaban excluidos. Eran llamados paganos circuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos del pueblo de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en ese mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear un nuevo pueblo de los dos grupos en él. En un solo cuerpo, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos ir al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Fantástico. Saben, judíos y los gentiles, porque las diferencias religiosas y culturales que de hecho generan hostilidad, prejuicio y falta de confianza, estaban completamente divididos. Había mucho odio entre ellos, incluso para un gentil que era convertido al judaísmo. Aún lo seguían viendo como un ciudadano de segunda clase. De hecho, en el templo había un gran muro de división
que separaba la sección de la corte de los gentiles, y hasta ahí un creyente gentil podía entrar. No podían entrar donde los judíos de pura sangre podían ir. Y a eso hace referencia Pablo aquí, que Dios incluso derribó ese muro que los dividía. Es simbólico que lo haya hecho entre personas. Amigo, ¿qué puede destruir barreras raciales, religiosas y culturales y unir a las personas? Solo la sangre de Cristo. Escuchen, Dios solo tiene una familia y eso sobrepasa todo lo demás. Una familia. Cuando Dios atrae a un hombre a Cristo y se arrodilla al pie de la cruz, si mira alrededor verá muchos otros arrodillándose ahí con Él. Y el lazo que nos hace uno con Dios nos hace uno entre nosotros, nos reconcilia con Dios, pero nos reconcilia con las personas. Recuerdo que hace 28 años fue mi primer viaje a Asia. Fui a muchas naciones diferentes y especialmente recuerdo Singapur. Fui a una iglesia que estaba conformada principalmente de creyentes chinos y yo estaba parado en la fila de enfrente durante el tiempo de adoración. Estaba como invitado de honor y vi alrededor. Había 2,000 creyentes chinos con las manos levantadas. Muchos de ellos tenían lágrimas corriendo por la cara, estaban cantando en espíritu. Y yo me quebré y comencé a llorar como un niño pequeño. De pronto me di cuenta que aunque había una barrera de lenguaje, aunque había diferencias geográficas y culturales, estaba con la familia. La sangre de Cristo nos hizo uno. Hace más de 20 años había estado viajando y haciendo reuniones en Zimbabue, previamente conocido como Rodesia. Y llevé a mi familia, los niños eran pequeños y prediqué en una gran convención, pero luego llevamos a la familia a la selva, en un área donde no había mucho en absoluto, y prediqué en una glorieta de arbustos a la antigua, con las personas sentadas en el suelo. Y los pocos hogares que tenían ahí, donde las chozas eran hechas de estiércol seco, de vaca. Y recuerdo que nos amontonamos en una de esas cabañas de estiércol con mi familia y con una anciana ahí, con un piso de tierra. Ella tenía una fogata, estaba cocinando, pero era una creyente en Jesucristo. Ella encontró salvación en el Señor y yo estaba con familia. No hablaba su idioma, pero ella era familia. Saben, siendo un joven creyente vine a California, llevé a un amigo mío. Fuimos a una iglesia en Compton, llamada Pequeño Montesión. Nunca olvidaré al reverendo Fisher. Cantaba sus sermones. Santo Dios, aún recuerdo las ilustraciones. Cantaba sobre el equipo de lucha en el cielo donde Lucifer era echado fuera. Vaya, 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 vaya. Pero saben que éramos las únicas personas blancas en la iglesia. Pero no nos hacían a un lado de ninguna manera ni nada para sentirnos extraños. Éramos familia. Solo la sangre de Jesucristo puede hacer eso. Escuchen, la verdadera salvación es algo radical. No la religión, sino la verdadera salvación es radical. No solo rompió la barrera entre Dios y los hombres, rompió los muros entre hombres y hemos sido reconciliados. Yo soy reconciliado. De hecho, pónganlo en la pantalla, por favor. Repasen conmigo. Soy reconciliado. Repitamos. Soy reconciliado. Pongan las 4 ahí. Me dio vida, me resucitó, me sentó. Soy reconciliado. Aleluya. Estaba leyendo hace muchos años en una revista de las misiones. De hecho, busqué desesperado para encontrar el artículo. No sé si aún lo tengo o no, pero lo busqué por un par de días en la casa y no pude localizarlo. Pero aún recuerdo la historia muy bien y, si no me equivoco, fue en algún lugar en las islas del Pacífico, pudo haber sido Papúa Nueva Guinea. Compartían la historia de uno de los primeros esfuerzos misioneros ahí. Durante el tiempo que estuvieron compartiendo el evangelio ahí, hace muchos años, aún había matanzas vengativas tribales entre las tribus diferentes. Si mataban a alguien de nuestra tribu o familia, nosotros matábamos a alguien de su tribu o familia, en venganza. Pero también había un grado de canibalismo ahí.
Y solo para avergonzar a la otra tribu o a la otra familia, cuando mataban a alguien consumían algunos de sus órganos internos, para avergonzarlos y también para quitarles su poder. Y habían tenido cierto éxito al evangelizar a esas dos tribus, y el misionero decidió tener una reunión e invitar a personas de las dos tribus a que fueran. Y tenían a un nuevo convertido sentado con varias personas, y 3 hombres de la otra tribu entraron al pequeño lugar donde estaban. Y el misionero dijo: yo noté que visiblemente ese hombre, cuando vio a los otros entrar, cerró los ojos y tembló, y se veía muy perturbado. Pero después de un par de minutos pasó y parecía que él estaba en paz. Y tuvimos el tiempo de adoración, tuvimos un estudio bíblico. Y el misionero dijo: le pregunté luego al hombre esto, cuando esos hombres entraron, parecías muy perturbado. Él dijo: bueno, cuando ellos entraron reconocí a uno de los hombres, es un hombre que mató y se comió a mi padre. Y cuando él entró, no creí que pudiera soportarlo. Y cerré los ojos, pero luego comencé a pensar en cómo la preciada sangre de Jesús me había limpiado de mis pecados y me había hecho parte de la familia de Dios, y pensé si esa sangre pudo hacer eso por mí. Si ese hombre había puesto su confianza en Cristo, esa misma sangre lo había limpiado a él, y supe que podía haber paz entre nosotros. ¡Oh, preciosa sangre de Jesús! Amigo, no hay nada igual. Y ahora vean el verso 20 conmigo. Continúa diciendo: juntos constituimos su casa sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegarán a formar parte de esa morada de Dios por su Espíritu. Así que usa la metáfora del constructor de un templo que se construye para representar a la iglesia. Y Dios quiere construir algo tan magnífico que demostrará su gracia sin comparación a todas las generaciones de aquí a la eternidad. No es algo pequeño, así que Dios tenía que encontrar algunos materiales de construcción, y estoy seguro que está pensando: esto tiene que desplegar mi gloria y mi majestuosidad y mostrar mi gracia. Esos materiales tienen que ser perfectos, sin fallas, sin deficiencias. No pueden estar rotos, no pueden estar torcidos o mal en ninguna forma, ni una sola falla. Y no es lo que Dios hizo. ¿Saben lo que hizo Dios? Nos vio a nosotros y dijo: ¿qué? Muertos, quebrantados, desobedientes, gobernados por el mundo, la carne y el diablo, sin esperanza. Perfecto. Voy a usar para construir mi iglesia. Voy a usarte para desplegar mi gloria y mi gracia impresionante de generación en generación por los siglos. Y eso hizo. Y aunque nuestros espíritus recibieron la vida de Dios y nacieron de nuevo, creo que todos recordamos que tenemos ese tesoro en vasijas de tierra. Dios no ha terminado con su iglesia. ¿Notaron el lenguaje que usa? Dice que somos edificados, estamos creciendo en un templo santo en el Señor. Estamos siendo edificados. En otras palabras, hay un proceso en nosotros. Sé que algunas personas ven la iglesia y dicen: ¡qué fea! Mira eso, mira esos problemas. Lo que están haciendo es ver todo el andamiaje alrededor del edificio. Escuchen, no dejen que el andamiaje los defraude. Hay una gran obra sucediendo en la casa de Dios. No todo es lo que va a hacer, pero estamos en camino. Dios está haciendo su obra en la iglesia. Gracias a Dios por siempre. Ahora, habla en estos versos sobre una persona no salvada que no tiene esperanza y sin Dios en el mundo. Es un lugar penoso para estar. Si estás en problemas o perplejo, no tienes a Dios que te aconseja, no tienes a Dios que te consuele. Miras la belleza de la creación y no hay Dios a quien agradecerle. Y lo peor de todo, cuando sales de esta vida, no hay un Dios que te lleve.
al cielo. Pero no tiene que ser de esa manera, porque el precio ya ha sido pagado. Jesús, el Hijo de Dios, el sacrificio perfecto, dio su vida por nosotros. Y cuando Jesús murió a los ojos del Padre, fuiste tú. Cuando fue resucitado a los ojos del Padre, fuiste tú. Cuando Él fue sentado a los ojos del Padre, fuiste tú. Pero debes recibirlo. Las Escrituras dicen en el Evangelio de Juan, a quien lo reciba, les ha dado el poder de volverse hijos de Dios. Escucha, es una decisión que solo tú puedes tomar. Nadie puede hacerlo por ti. Tal vez naciste en una familia de creyentes, tal vez tú eres un HP, el hijo de un pastor. Y eso no te hace un hijo de Dios. Dios no tiene nietos, solo hijos. No puedes tomar lo que hicieron tu madre o tu padre. Debes tomar la decisión tú mismo. Aceptar a Jesucristo. Puedes conocer a Dios como Padre, pero tienes que aceptar al Hijo, y el que se lleva al Hijo, se lleva todo. Es cierto, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Significa que alguien más no puede tomar esa decisión de enderezar tu vida con Dios, ¿sabes? O tener una relación con Él por ti. Tu esposo no puede hacerlo por ti, tu padre no puede hacerlo, incluso si es el pastor de la iglesia. Es algo que cada uno debemos hacer, y creo que todo se remonta a esa cosa increíblemente poderosa llamada libre albedrío. Sabes, no existe, si lo piensas, no existe tal cosa como un amor sin libre albedrío. Si no, solo seríamos autómatas, obligados a amar a Dios, obligados a amarnos unos a otros. No, el amor es una elección. Entregarle tu vida a Dios es una elección, y en verdad es algo aterrador que Dios le diera a los seres humanos el libre albedrío. Pero en verdad no hay amistad, no hay amor sin ello, así que quiero animarte. Ejerce tu albedrío. Ábrele tu corazón a Cristo hoy. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.